noches, mi nombre es Isabel Mosquera y hoy les vengo a hablar sobre el otro extremo de la salud, es decir, la enfermedad. Ya teniendo un poco de contexto sobre qué es la salud, es pertinente hablar sobre su otro extremo o sobre su otra cara, que es la enfermedad. La enfermedad no es más que toda aquella alteración que produce algún daño en alguna parte o totalidad del cuerpo. La enfermedad tiene ciertas manifestaciones que no es más que la señal que da nuestro cuerpo de que algo no va bien. Estas manifestaciones pueden ser tanto síntomas como signos clínicos. Los síntomas se refiere a la información objetiva que te da el paciente a ti como médico sobre lo que le está ocurriendo. Y los signos clínicos son los indicios provenientes de exámenes y de pruebas tanto físicas como psicológicas sobre la enfermedad, es decir, son datos objetivos. La enfermedad tiene que haber un porqué que tú contraes esa enfermedad o la desarrollas, y estas son las causas. Tanto hay factores endógenos como exógenos. Los factores endógenos son determinados por la dotación genética de la persona, es decir, la información que tiene la persona en su gen puede determinar que sea propenso a una o a otra enfermedad. Tenemos también factores exógenos, que son todos aquellos que vienen de parte externa, que vienen del medio ambiente. Para entender un poco sobre el proceso de la enfermedad, desde el momento en que te infecta hasta que se soluciona el problema o puede pasar otra cosa, hay que entender el concepto de triada ecológica. La triada ecológica no es más que la relación entre diferentes, se podría decir, diferentes elementos en el ambiente o en el sistema que interactúan al momento de contraer y producirse una enfermedad. Estos agentes son primero que todo estos elementos son primero que todo, el agente, que puede ser tanto agente epidemiológico, es decir, bacterias, parásitos y virus, como agentes causales, que estos corresponden a factores tanto psicológicos como miedo, frustraciones, físicos como temperatura, químicos como efectos secundarios de algún medicamento, y nutricionales, sobre cómo la persona se alimenta puede determinar alguna enfermedad. También tenemos el huésped, que es a quien el agente ataca. El huésped, al momento de contraer una enfermedad, tiene que tener ciertos requisitos para, valga la redundancia, contraer la enfermedad. Es decir, tiene que tener las defensas bajas para contraer una enfermedad epidemiológica, o puede tener algún desorden psicológico que puede ayudar a la proliferación de otras enfermedades. Para que un huésped contraiga una enfermedad tiene que haber una vía, tiene que haber un camino por el cual la enfermedad llega al huésped. Estas vías pueden ser tanto digestivas como vía urinaria, vía respiratoria, por medio de la mucosa y por medio de la piel. El ambiente es el escenario en el cual tanto huésped como agente se encuentran. Es el escenario físico y biológico en el cual todos los seres vivos nos relacionamos. Bien, ahora teniendo ya un poco de entendimiento sobre lo que es la triada ecológica, podemos comenzar a hablar sobre los periodos de la enfermedad. Como primero tenemos el periodo prepatogénico, que es el paciente todavía está sano, no presenta ningún síntoma o indicio de enfermedad. Tenemos el periodo patogénico, antes de que se remita a algún centro clínico, que es en el cual el paciente comienza a presentar algún tipo de síntomas o signos clínicos, pero a un nivel tan bajo que no considera pertinente la intervención médica. Tenemos también el periodo prodromático,
que es cuando aparecen síntomas generales de una enfermedad, por lo cual no se puede determinar de manera exacta de cuál enfermedad estamos hablando. Tenemos el periodo clínico, que es cuando comienzan a aparecer síntomas puntuales, lo cual hace que sea mucho más fácil diagnosticar una enfermedad y así crear una vía pertinente para el tratamiento y, en el mejor de los casos, curación de la enfermedad. Por último, tenemos el periodo de resolución. Es la conclusión, es la etapa final, el momento conclusivo de la enfermedad, y pueden aparecer tres diferentes escenarios. El primero es que el huésped o el paciente se sane en su totalidad o que quede con algún daño físico, pero la enfermedad desaparece como tal. Tenemos el estado crónico, que es en el cual el paciente no se puede deshacer de la enfermedad, entonces le toca vivir con ella y con procedimientos médicos tratar de llevarla. Un ejemplo de esto muy común es la diabetes. La diabetes no se puede sanar, no se puede curar, pero se puede sobrellevar con tratamientos médicos. Y el último y el peor de los casos es la muerte, en el cual el enfermo no puede curarse de la enfermedad y sucumbe ante ella. Bueno, es un gusto.